bienvenidos a la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real. Iniciamos hoy una serie de charlas, todas relacionadas con la agricultura ecológica, a propuesta de Carlos Recio, biólogo y botánico. Y hoy vamos a empezar con la introducción a la agricultura ecológica. Ellos son de Ecohuerta y Ecolugar. Aparte de hablarnos de la agricultura ecológica, nos contarán también qué es esto de Ecohuerta y Ecolugar. Y veo que el tema ha suscitado bastante interés. No es algo que está de moda. Yo creo que para los que somos de pueblos de la provincia de Ciudad Real y nos hemos criado en el entorno rural, pues estos temas supongo que nos resultarán bastante cercanos. Aparte de Carlos Recio, nos acompaña también Sara Rodrigo, que es ingeniero técnico agrícola. Y bueno, pues que sea de utilidad la charla de hoy y también la de dentro de 15 días, que va enfocada al uso de fitosanitarios en huertos urbanos, ¿verdad? Y en jardines también. Bueno, pues que esto, aparte de ser una moda, pues que sea un entretenimiento y también una posible salida profesional, porque es algo que se está fomentando también. Bueno, muchas gracias y os dejo con ellos. Muchas gracias. Gracias. Pues yo voy a... ¿Se me oye bien? Sí. Vamos a hablar de agricultura ecológica y nos vamos a centrar en la agricultura ecológica que podemos hacer nosotros en nuestra casa, lo que podemos hacer en nuestro huerto, en nuestro chalet, en nuestro jardín, porque, vale, yo creo que más o menos se me oye, digo eso. Lo que podemos hacer en nuestro entorno más inmediato, porque para una agricultura ecológica más extensiva, superficies más grandes, superficies muy grandes, pues ya tenemos que ir a cursos más específicos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, sobre todo, que conozcáis qué es la agricultura ecológica, que conozcáis qué influye para hacer agricultura ecológica, que conozcáis cómo se puede hacer agricultura ecológica muy rápido, porque va a ser una hora o poco más, y después vamos a presentar lo que hacemos nosotros y una forma que va a ser de seguir las formaciones con un curso que están haciendo online en Ecolugar. Y por supuesto siempre podéis venir a vernos y acompañarnos, incluso a trabajar si tenéis ganas, en el Parque del Pilar, que nos estamos haciendo el huerto urbano. Entonces, vale, pues ese es el índice de lo que vamos a tratar. Vamos a ver qué es agricultura ecológica, cómo ha surgido la agricultura ecológica y por qué, y la relación que tiene la agricultura ecológica con el ser humano. Después veremos lo que es una planta, con que sabéis lo que es una planta, veréis que no lo tenéis muy claro. Cómo influye la biodiversidad para hacer agricultura ecológica, cómo influye el suelo y cuáles son, a grandes rasgos, los métodos de trabajo. Porque para ver todo esto, queremos en el futuro seguir haciendo, a lo mejor no charlas tan grandes como esta, sino en grupos más pequeños, incluso hacer una parte de teoría aquí en la biblioteca y hacer después, o allí en el huerto, hacer prácticas en el huerto, o continuar la formación que os decía con Ecolugar. Y después para la práctica vamos a ver el huerto urbano y el curso de formación. ¿Qué es agricultura ecológica? Muchos habréis visto en los envases, en los productos, que pone agricultura ecológica, agricultura biológica o agricultura orgánica. Si os acordáis, antes había una marca de yogures que tenía yogures bio, que lo tuvieron que quitar. Bueno, pues porque la terminología bio hace también referencia a un tipo de agricultura que está regulado por las normas en la Unión Europea. Es válido para cualquier explotación, para explotaciones grandes o para explotaciones hasta un jardín pequeño o una maceta. ¿En qué se basa la agricultura ecológica? En la utilización óptima de los recursos naturales. O sea, tratar de no despilfarrar, de ser sostenibles. Y se basa en no utilizar productos químicos de síntesis. Poner interrogación por algo, porque ¿qué es un producto químico? El agua es un producto químico. El sulfato de cobre que está emitido en agricultura ecológica es un producto químico. Entonces lo que se basa es en utilizar productos químicos que no sean tan agresivos o intentar minimizar o racionalizar el uso de productos químicos. Y también otra de las premisas es no utilizar organismos genéticamente modificados, que es lo que se habla de ingeniería genética,
que hay unas charlas también, no sé si habéis dado los panfletitos. Bueno, pues os van a dar unos panfletitos también, con otras charlas que organiza Ecolugar, donde se va a tratar esos temas, que son los organismos genéticamente modificados, sus pros, sus contras y, bueno, plantear el debate. Y después en agricultura ecológica, muy importante, lo vais a ver toda la charla de hoy, el suelo, conservar la fertilidad de la tierra, porque la fertilidad de la tierra es lo que nos da de comer. Y respetar, todo esto se basa en un respeto al medio ambiente y la agricultura ecológica tiene que ser sostenible y equilibrada. Y cuando te hablan de que hacen agricultura ecológica en una superficie de miles de hectáreas, habría que ver si eso es agricultura ecológica o no lo es, porque al final es agricultura intensiva, que antes me lo preguntaba alguien. ¿Es agricultura ecológica? Sí que las premisas de la agricultura ecológica, pero realmente habría que plantearse lo ecológico que es. Pues aquí tenéis una comparación entre lo que sería la agricultura tradicional y la agricultura ecológica. En la agricultura tradicional nos centramos en el campo de cultivo. El campo de cultivo es lo que me importa. En la agricultura ecológica me importa el campo de cultivo y lo que le rodea, el ecosistema. En la agricultura tradicional, lo que no tengo yo en mi campo de cultivo o lo que no he plantado yo, para mí es una amenaza, porque me hace competencia con el cultivo, o porque puede traerme plagas, o porque son plagas que me vienen. En la agricultura ecológica, lo que no cultivo, para mí, en parte es una amenaza, pero en parte es una oportunidad, porque todas esas plantas que están fuera de mi cultivo, lo que van a poder ser, por ejemplo, son refugios de fauna, van a poder ser atractores de polinizadores para aumentar mis cosechas. En la agricultura tradicional tú tiendes a maximizar la producción. Tú tratas de, en cuanto a menor superficie posible, cuanto a menor superficie haya, tratar de sacar la máxima producción. En la agricultura ecológica trata de sacar una producción sostenible. De nada te vale producir un campo de sandía de 10 hectáreas y que la mitad de sandía luego no te valgan. Tú tratas de producir las sandías que te puedas consumir en el terreno que puedas utilizar, en el menor terreno que puedas utilizar. La agricultura tradicional es una competencia con el medio, aunque cada vez se está yendo a una agricultura más razonable, pero en la agricultura ecológica lo que se hace es tratar que el medio coopere con nosotros. ¿Cómo surge la agricultura ecológica? Pues hubo una serie de problemas con los fitosanitarios y esos problemas fueron problemas graves ambientales. Entonces, la agricultura ecológica sale como una respuesta a estos problemas que se dieron sobre la mitad del siglo XX. Empieza estas corrientes alternativas a la agricultura tradicional con la agricultura biodinámica en Alemania. La agricultura biodinámica trata de cerrar todo el ciclo, hacer un ecosistema dentro de la finca. Entonces, eran fincas ganaderas y tratan de, con lo que salga del ganado, cerrar el ciclo y volver a producir alimento para el ganado y alimento para el hombre. La agricultura biodinámica parte de unas premisas que lo que tratan es mejorar la agricultura mejorando la calidad del ambiente. Habla mucho de energías, habla mucho de la influencia del cosmos en el hombre. Es un tipo de agricultura muy idealista, pero en Australia se cultivan 500.000 hectáreas de agricultura biodinámica, en pequeñas huertas, y en Alemania hay granjas de más de 100 hectáreas de producción, bueno, entre ganadería y agricultura que están funcionando. En Madrid también hay alguna granja de agricultura biodinámica y una de las cosas más folclóricas que tiene es el empleo de los cuernos. Cogen cuernos, hay diferentes compuestos y tienes que meterlo dentro del cuerno, enterrarlo no sé cuántas lunas y con eso es lo único que aplican a sus cultivos. Eso y el compost de la granja. A partir de ahí surgen otra serie de corrientes y otra que se montó entre Suiza e Inglaterra, un poco, hay varios autores ahí, que es la agricultura biológica, ecológica y orgánica. La agricultura orgánica, en Inglaterra, cuando se habla de cosas ecológicas, no se habla de cosas ecológicas, se habla de cosas orgánicas. Porque hubo una asociación, que es la Asociación del Suelo, vamos a llamarlo así, que es la que empezó a decir que el suelo es lo más importante para el hombre. Y entonces es una agricultura más racional que la biodinámica, no trata cosas tan etéreas como la biodinámica, y entonces se basa mucho en la conservación del suelo y en los productos locales, en que tú no tengas que traerte unas uvas de Chile para consumirlas en Ciudad Real, porque aquí las uvas se dan en verano y las consumimos en verano. Pues se trata un poco de eso, conjugar las dos cosas, conservar el suelo y conservar lo local.
y aprender lo que nos enseña la naturaleza. Si aquí naturalmente se dan las uvas, pues vamos a cultivar uvas. Aunque probemos a cultivar otras cosas, pero vamos a centrarnos en lo que la naturaleza nos enseña. Después hay otro tipo de corriente que es la agricultura de no intervención. Esto dicen que no hay que hacer nada. Simplemente dejar que la naturaleza siga su curso. Entonces se basa en no laborear, no abonar, no deshebrar y no aplicar productos químicos. Es la agricultura del no. Se basa en una serie de... un estudio, es un japonés el que lo ideó, o el que se dio cuenta de este tipo de sistema, y entonces se basa en que en un ecosistema maduro, un ecosistema que funciona normalmente, pasa por unos estadios hasta que llega a la madurez, y en la madurez no hay que intervenir porque ya todo fluye normalmente. Entonces se basa en una serie de rotaciones de cultivos y de protección de los cultivos, que lo que lleva es a intervenir lo menos posible. Y finalmente lo último que apareció ya con el desarrollo de la biología es la agricultura agrobiológica, que lo que trata es de estudiar la relación de los seres vivos en el ecosistema. Entonces, no se trata simplemente de quitar una plaga, sino de decir, bueno, hasta qué nivel soy capaz de llegar, de aguantar esta plaga, y qué otros insectos que hay por ahí me pueden ayudar a combatir esta plaga, qué plantas me pueden ayudar a combatir esta plaga. Se trata de conocer la biología de la plaga, o de las plantas y de las plagas, y ver qué capacidad tengo yo de intervenir lo menos posible químicamente y que se controle naturalmente. Después deciros que todo esto que está aquí delimitado se mezcla, entonces cada uno hace pues un poco lo que le parece. Y después hay una serie de normas que son de agricultura ecológica, que ya son normas biodinámicas. Hay un tipo de productos que vienen con el sello biodinámico, entonces tienen que cumplir una serie de normas. Hay una serie de normas de agricultura ecológica que son europeas y tienes que cumplir esa serie de normas y una serie de acreditaciones. Hay otra gente que hace todo esto y no se acredita, ni dice, bueno, yo lo hago para mí. Y hay gente que se fía de esa gente y les consume, o sea que está todo muy mezclado. Y hay formas de hacer todo esto muy diversas. Incluso la agricultura tradicional está yendo cada vez más a hacer cosas de este tipo. Entonces, ¿qué nos ha quedado? Pues nos ha quedado multitud de métodos para cultivar, métodos tradicionales, métodos ecológicos, los métodos nuevos con organismos genéticamente modificados, y cada uno en su foro interno elige lo que quiere hacer con su explotación. Nosotros elegimos que queremos ser lo más naturales posible porque hemos visto que pues, ciertos usos de fitosanitarios o de erosión del suelo, de laboreo, pues no los creemos que sean compatibles con la conservación de la naturaleza. Hay una concienciación cada vez más fuerte de la población en temas ambientales y la población cada vez más se concentra en ciudades. Y también tenemos un problema desde hace bastantes años que es los bajos precios de la producción agraria. Entonces, con esto, pues nos encontramos que además actualmente y en el futuro se espera una crisis de los combustibles, los productos, los abonos, los fitosanitarios, energéticamente cuesta mucho producirlos. Entonces, también, a pesar de que tú quieres utilizar fitosanitarios y en el futuro ves que no vas a tener, tienes que empezar a pensar otro tipo de alternativas para no utilizarlos. En la política agraria comunitaria, que es las subvenciones que paga la Comunidad Europea a los agricultores, hablando deprisa, cada vez obligan más a los agricultores a hacer actuaciones de este tipo, de agricultura más conservacionista. Y cada vez más los estados invierten en subvencionar los productos ecológicos. Todo esto se une también la concienciación de los consumidores. Cada vez la gente piensa que los productos ecológicos son más sanos, en parte tienen razón, ¿vale? Y cada vez se valoran más los productos locales, las denominaciones de origen, productos con denominación de origen, productos que se compran a los productores cercanos. Y aquí hablaríamos ya de procesos de certificación, o sea, cuando tú produces un producto ecológico, tú puedes decir, el producto es ecológico porque yo lo digo. Yo vi en Canarias un anuncio que ponía, se venden cerdos 95% ecológicos. Entonces, porque yo lo digo. O porque hay una empresa detrás que es un control de calidad que me dice que ese producto he cumplido los pasos que hay que cumplir para que sea ecológico.
Ese es un procedimiento, que son los botecitos que veis en el supermercado que pone producto ecológico, en un sellito con una especie de hoja con estrellita de la Unión Europea. Eso es el producto ecológico. Después hay una cosa que se llama la garantía recíproca, que es, yo hago productos ecológicos, yo no me acojo a ningún sistema de esto porque no me convencen, y lo que hago es que tú me quieres comprar y tú puedes venir cuando quieras a ver mi instalación y a ver lo que hago. Incluso hay granjas que te dicen, tú me compras y te puedes venir una semana a estar por aquí de turismo rural y ves cómo lo hago. Entonces tú te fías, son una garantía recíproca, yo me fío de que tú me vas a comprar y tú te fías de lo que yo estoy haciendo. Y a partir de ahí también están los grupos de consumo, que son grupos que se establecen porque yo no puedo estar todos los días yendo a ver qué hace tal productor o tal otro. Entonces son grupos que se organizan para consumir productos locales o para consumir productos ecológicos, fiándose o de los agricultores o de las certificadoras o de otro tipo de cosas. Pero cada vez más las cosas, esto se está poniendo más de moda, digamos. Me canso yo. ¿Qué es la relación entre la agricultura ecológica y el ser humano? Pues la típica frase de somos lo que comemos y comemos lo que somos, no solamente es que nos constituimos de lo que comemos, sino que nuestros actos, lo que nosotros hacemos, influye en el resto del planeta o incluso en el medio ambiente o en la sociedad. Cuando nosotros consumimos un café que viene de un país donde está explotando a la gente, con ese consumo que estamos haciendo, estamos explotando a la gente al final. Favorecemos ese sistema. Si nosotros consumimos un producto que sea, por ejemplo, productos de soja transgénica o de soja intensiva, de estos que vienen de Argentina, lo que estamos haciendo es conseguir que se deforeste mucha más superficie del planeta. Y si nosotros consumimos productos ecológicos que sean locales, lo que hacemos es que nuestro vecino que vive aquí pues tenga una renta más digna que si consumimos productos que estamos explotando en otra parte del planeta. Entonces, lo que hacemos en nuestra comida, en nuestra alimentación, repercute en la sociedad. Y después hay que recordar siempre, que lo vais a ver varias veces en la presentación y siempre voy a estar diciendo, va siendo lo mismo peso de siempre, que la salud del suelo y la salud del hombre van unidas. Porque del suelo depende lo que comemos. Del suelo y del sol depende lo que comemos. Vamos a... No sé si voy rápido, si queréis preguntar algo, vamos a hablar de las cosas que influyen en la agricultura ecológica. Hemos visto un poco la situación que tenemos y cómo nosotros ahora podemos, en nuestro jardín o en nuestra casa, o si nos atrevemos en una explotación agraria, hacer agricultura ecológica. ¿Qué es una planta? ¿Un ser vivo? ¿Qué? Crea su propio alimento. Elabora su propio alimento. Va por ahí. Entonces nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Como todo ser vivo. Es un ser vivo, no hace su propio alimento, sino que se alimenta de... Sustancias no orgánicas. va bien, pero no está claro todavía que sea eso. Pregunta de... Se alimenta de la tierra, ¿no? ¿Cómo? Se alimenta de la tierra. Esto quería que dijerais, lo que os explican en el colegio en primaria. Quiero que me digáis lo que os han explicado en el colegio en primaria. ¿De dónde se alimentan las plantas? ¿Por dónde se alimentan las plantas? La raíz es mentira, las hojas. Se alimentan por las hojas. Las raíces les valen para coger ciertos nutrientes, pero la mayoría de lo que contiene la planta es carbono. Una planta está hecha, casi toda la planta está hecha de agua y de carbono, porque está hecha de paredes celulares, de especie de bolas. En su exterior tienen una pared muy gorda, pero dentro casi todo es agua. Casi el 80 o el 90% de la planta es agua. Y todo lo que forma la estructura de la planta, eso no porque es plástico, sino también se podía ver. Es plástico. Azúcar duro, pero es azúcar. Está hueco, tiene aire, y aunque esté así, en su origen, cuando esto estaba verde, lo que tenía dentro era agua. Ese agua se seca y se queda la parte más dura y lo que nos queda es la madera. Pero esa madera está hecha de azúcar y el azúcar viene de la fotosíntesis. ¿Vale? El azúcar, la planta coge agua, coge CO2, coge energía del sol y con eso solo hace alimento. No alimento tanto para ella como para toda la tierra.
en la tierra lo hacen las plantas y en el mar lo hacen las algas. Y después hay otra serie de bichos que también hacen fotosíntesis raras. Pero la planta es capaz de solamente con agua, energía solar y unas cositas que coge con las raíces, muy pocas, ¿vale?, de producir azúcares. Ahí. Entonces, la planta está cogiendo del aire CO2, está haciendo azúcares, está produciendo materia, y a partir de esa materia que tiene la planta se va desarrollando, es una estructura y se va desarrollando, pero cuando esa materia muere, la planta cae al suelo, las partes de la planta, y en el suelo se reciclan, y la planta vuelve a poder, con lo que ha dejado, tanto esa planta como otras, alimentarse. Alimentarse la parte pequeñita que le hace falta por las raíces. Por eso tampoco hace falta en una planta echarle kilos y kilos y kilos de abono. Porque al final lo que estás haciendo cuando echas kilos y kilos y kilos de abono es que la planta coja lo que necesita y lo demás se te va al subsuelo y se te pierde en los acuíferos. Contamina los acuíferos, contamina los ríos, se dan problemas en los ríos. Entonces, tenemos que centrarnos en que hay que proteger el suelo, hay que dejar que la naturaleza siga en parte su curso, ayudarla, porque nosotros cuando retiramos la planta sí que nos llevamos ciertos nutrientes, pero si nos llevamos nutrientes de la planta, del suelo, también tenemos que aportar, no tantísimo como nos pensamos, pero sí algo, ¿vale? Todo eso habrá que ir viendo cómo hacerlo. ¿Y qué es biodiversidad? En el lado de la izquierda, donde están los girasoles, tenéis mucha producción, un campo que produce muchísimo. Produce mucho girasol, pero es todo lo mismo. En el campo, en la parte de la derecha, que es un huertecillo de un chalet, pues lo ha organizado la persona que está ahí y ha plantado diferentes especies. No va a sacar tantísimo como lo que hay en el otro lado, pero sí que va a sacar a lo mejor pues para tirar el verano. O si es para invierno, pues a lo mejor para invierno. Y fijaros una cosa, en la derecha, ¿qué hay? ¿Cuántas especies hay en la derecha? ¿Cuántas se ven? Perdón, a la izquierda. Una, ¿no? El girasol. Si ahí entra un gusano en este girasol primero que se ve, ¿al lado qué hay? ¿Y al lado? ¿Y al lado? Y si le gusta el girasol, ¿qué pasa? Que pueden echarse a comer ahí todo lo que quiera. Si en las flores blancas esas que hay ahí entra una oruga que le gustan las flores blancas, cuando llega al final, se ha acabado. No hay más. Pero además, a lo mejor la flor amarilla que está detrás tiene un olor o una sustancia que hace que se camufle un poco la flor blanca. Y además, ese bicho que hay ahí está diciendo que yo también. Que además de la diversidad vegetal, hay diversidad de microorganismos, diversidad de insectos, diversidad de plagas, diversidad de plantas. Todo eso hace que el ecosistema no dependa únicamente de una especie, sino que haya muchas especies que se interrelacionan, y al interrelacionarse se puedan dar fenómenos de que uno se come a otro, de que una planta ayuda a otra, o de que una planta repele a un insecto. Eso en un campo de girasoles no lo podemos lograr. Solamente lo podemos lograr aplicando esos productos que disuelven a los insectos o que matan a los insectos, aplicándolos con los fitosanitarios. ¿Vale? Hay que hablar, normalmente cuando veis la televisión o oís la radio, esas cosas, se oye hablar de biodiversidad. La biodiversidad es un término muy amplio, porque no es solamente los bichos o las plantas que se ven, sino que es el genotipo de esas plantas. Aquí, si todos fuéramos clónicos, seríamos todos iguales. Aquí estamos altos, bajos, más guapos y más feos. Si aquí entra un virus, afectará más a unos que a otros. No tiene por qué afectar a los mejor adaptados o a los peor adaptados. Simplemente entra, o a los más guapos o a los más feos. Entra y selecciona a los que le son favorables para ese virus. Pero los otros pueden seguir expandiendo la especie. Aquí nos pasa lo mismo.
cuando tú seleccionas un genotipo, cuando tú seleccionas una variedad muy determinada, muy pura, como es el caso del campo de girasol, eso, todos los genes, es como poner todos los huevos en la misma cesta. Tú has puesto todo, apuestas al rojo. Pues si te sale negro, van mal. Entonces, en el otro sitio lo que haces es apostar a múltiples factores. Entonces, que un año se te dan mal las lechugas rojas, pues a lo mejor las lechugas verdes en 7 años se te dan mejor. Y compensas lo de un lado con lo del otro. ¿Vale? Después también tenemos que hablar de agrodiversidad. Cuando hablamos de agrodiversidad hablamos de usos del terreno. En la península ibérica tenemos una diversidad de paisajes y de ambientes muy grandes y cada zona de la península se ha especializado en un tipo de cultivos. ¿Por qué tenemos que aplicar los mismos tipos de cultivos en Ciudad Real o el mismo tipo de forma de trabajar en Ciudad Real que en Asturias, sembrando especies que no son de aquí? No, vamos a centrarnos en cada paisaje y mantener lo que mejor se adapta al paisaje y no centrar toda una producción, lo mismo, poner todos los huevos en la misma cesta. Ir jugando con múltiples factores que al final lo que nos hace es tener unas producciones un poquito más bajas, pero compensar lo uno con lo otro. ¿Y para qué sirve la diversidad? Precisamente para eso, para ser capaz de adaptarnos y de no apostar siempre a un solo color. Cuando tú eres capaz de resistir algo, te puedes adaptar a eso, puedes resistirlo adaptándote y también puedes recuperarte. Lo que sobrevive a ese ciclón que ha venido es capaz de recuperar otra vez la especie. La diversidad de plantas lo que nos genera es eso. Poniendo diferentes variedades, puedes tener una variedad que sea resistente al mildiu, otra variedad que sea resistente al escarabajo, otra variedad que sea resistente a no sé qué. Y entonces ir jugando con eso. Puedes poner plantas que no sean... Tú quieres plantar patatas, te dicen, no, voy a plantar patatas, pero un 20% lo voy a dejar para poner flores al lado de las patatas. Pues eso te va a hacer que insectitos que hay pequeños que atacan al escarabajo de la patata te vengan y te pongan los huevos encima del gusano de la patata. Puedes jugar con la estructura de la vegetación, porque por ejemplo, poniendo judías en el maíz, lo que ayudas es a que la judía enrame sobre el maíz y a la vez la judía está fijando nitrógeno por la raíz y le está dando nutrientes al maíz para que crezca mejor. Puedes incluso hacer sombra de unas plantas con otras. En ciertas situaciones eso impide que estén disponibles para que el insecto llegue y la vea. Entonces si tú la escondes debajo de otra planta que no da mucha sombra, pues puedes jugar con este tipo de cosas. Siempre estamos hablando de diversidad ecológica y diversidad agrícola. Y aquí tenéis lo que nos está pasando. Eso es un gráfico de 1903, la parte de arriba, y abajo son 80 años después, en 1983. En 1903, el gordo de las rayas significa la cantidad de variedades diferentes de ese cultivo. Entonces, si os fijáis, por ejemplo, en lechuga, que es esto que se ve aquí, la lechuga, ¿vale? Había 407 variedades en 1903. En el 1983 hay 38 variedades solamente que se vendan de semillas de lechuga. Toda esa diversidad de plantas que pueden adaptarse a diferentes circunstancias la estamos perdiendo porque queremos lechugas que sean más grandes, más gordas, más buenas, más ricas. Pero a lo mejor la más grande, más gorda, más buena y más rica, cuando llega un año de mildiu fuerte, desaparece. Y nos quedamos sin genes para poder sobrevivir. Porque al final lo que nos interesa a nosotros es pasar los genes de nuestra generación a la siguiente. Si nos faltan esos genes, no podemos sobrevivir y no dejamos descendencia y nos quedamos sin simientes. Y al final lo que hacemos es empobrecernos. Por eso es muy importante intentar recuperar o mantener las variedades tradicionales. Es lo que se hace en los bancos de semillas. ¿Quién tiene los bancos de semillas actualmente? Pues de España, casi todos los bancos de semillas están, bueno, los que hay de investigación, de conservación, de organismos que se dedican a preservar, digamos. Entonces están las universidades, en los centros de investigación, pero los que se dedican a producir semillas, los bancos de semillas están en Holanda, que es donde se fabrican las semillas. Entonces allí tú te llevas el tomate de Fontanosa,
y el tomate de Alcázar de San Juan y el tomate de no sé dónde, el de Fontanosas, que tiene muy buen sabor, el de Alcázar de San Juan, que es redondo, y el de no sé qué, los mezclas los tres y te dan un tomate híbrido que produce muchísimo, que tiene un sabor medio bueno y que es muy bonito. Pero claro, todo eso está en manos de empresas privadas y de gente privada. Y los que hace eso son gente privada. Y los que estamos aquí, en este lado, pues nuestro deber es, en lo que podemos, conservar lo que podamos, y según nuestras capacidades. Pero fijaros lo que nos está pasando, el empobrecimiento que estamos teniendo. Y otra pregunta como en la planta, ¿qué es el suelo? Cosas por ahí. La base... No, ¿qué es el suelo? Sí, No, sí, no pensando en una agricultura ecológica. Te lo digo. La base que necesita la planta para que los microorganismos aeróbicos, anaeróbicos, cumplan su función. Esa es una parte del suelo. Muy bien. Pero el suelo, para nosotros, que cultivamos cosas, va por ahí. Pero cada uno ve el suelo de una manera. Un arqueólogo, el suelo es lo que le estorba para investigar lo que está haciendo. Un ingeniero de caminos, el suelo es donde saca la grava para hacer una carretera. Un arquitecto, el suelo es donde pone los cimientos de la casa. Incluso uno que barre, el suelo es lo que ensucia. ¿Vale? Cada uno tiene su concepción del suelo. Pero el suelo es, como ha dicho, el soporte del cultivo. Es un recurso natural. Es como el petróleo o el carbón. Es un recurso natural. Me falta poner ahí que es limitado, porque no toda la superficie de la tierra emergida está cubierta por suelo capaz de aguantar un cultivo. Está vivo, él ha dicho que tenía microorganismos. Y todos sus componentes están en movimiento. O sea, esto no es como el parqué. Aquí hay parqué, puede estar mejor, peor, más bonito, más feo. Pero está ahí y no se mueve, a menos que se moje y se rompa o cualquier historia. Aquí no, aquí está cambiando día a día. Muy importante, además de lo de la vida, es que fija y da estabilidad. Una planta, cuando llega a comérsela una oruga, no puede salir corriendo. Una gallina, viene un zorro, y si no está muy encerrada, puede volar algo, puede correr algo. Una planta no, una planta ahí tiene que aguantar lo que le venga. Y permite, lo que hablábamos antes, intercambiar nutrientes. De la planta pasa al suelo, del suelo lo transforma, tiene capacidad de transformación y de volver otra vez a la planta. ¿Vale? Es un componente dinámico. No se ve muy bien las dos fotos, pero ¿cuál suelo es mejor? ¿Por qué? Para tener más nutrientes. Pero, ¿qué es lo que ves que te hace decir que tiene más nutrientes? El color. El color, ¿vale? Lo primero, el color. Lo segundo. No, los bichos no, esos son pajitas. Que no, el gallina lo veis, pero son pajitas. Si tienes esa cantidad de gusanos, yo no plantaba patatas ahí, ¿eh? En este hay costa. El suelo no es capaz de absorber agua. Tiene grietas, con lo cual nos está diciendo que puede tener incluso salinidad. Hay una página de unos yankees por ahí guays que es, al final te voy a decir, cava un poco y aprende mucho. Con un poquito que remuevas se pueden aprender muchas cosas. El color que habéis dicho, la esponjosidad, la textura, el olor, todo eso nos dice si el suelo está bien o está mal. Si te quieres ir a una cosa más fina, te vas a un análisis de laboratorio, pero con un poco que huelas, llegas a una conclusión importante. Aquí os he traído del montón de compost del huerto para que oláis. Huele un poco mal porque está cerrado, pero no huele mal, ¿vale? No huele mal. Irlo pasando con cuidado para no manchar y que no nos echen de aquí. Irlo pasando y vais oliendo a lo que huele un suelo. Me he traído varias porque yo confiaba en que iba a venir mucha gente, aunque otros no.
Entonces habéis traído varias para que podáis ir pasando por ahí. Espera, paso por ahí. Pasando por ahí. Aquí huele un suelo bueno. Huele a bosque, ¿vale? A bosque. Por lo he dado, entonces no lo tengo. Si sois curiosos y revolvéis dentro de la bolsa, sin manchar siempre, si sois curiosos y revolvéis, veréis que hay unas hojas que tienen una cosita blanca. Algunas hojas, algunas ramitas, y además las he echado a posta, o sea que en casi todas las, bueno, en casi todas no, hay 3 nomás. En las 3 bolsas, mira, un alumno aventajado que lo he encontrado. ¿Veis una mancha blanca ahí? ¿Una mancha blanca? ¿Lo veis, no? Eso es una cosa rara, porque no es ni una bacteria ni es un hongo. Está ahí entre medias. Y eso es el director de orquesta del suelo. Eso blanco que hay ahí es lo que nos echan. Eso blanco que hay ahí es lo que empieza a dar la sinfonía del suelo. Esto blanco es lo que da el olor ese a tierra mojada, a bosque. Son actinomicetos. Es un tipo de entre hongo y bacteria. Y es el que empieza a degradar la materia orgánica y a transformarlo y a pasar esto, que es una hoja, a degradarlo hasta nutrientes y a llamar, este es el que llama a las lombrices, llama a otra serie de bichos y otra serie de organismos a que empiecen a trabajar ahí. Entonces nuestro compost, que por fin ayer creo que empezó a calentarse y empezó a funcionar, gracias a que los actinomicetos empezaron a llamar a gente para que trabajase allí. El suelo, que es el soporte de la vida en el planeta, y la salud del suelo va a ser nuestra salud. Hay gente que incluso dice que esos olores que tiene el suelo son muy favorables, o sea, son muy agradables, porque tienen ese olor, nos despierta también las endorfinas del cerebro, actúa a nivel cerebral. ¿Cómo se origina un suelo? Todos los suelos del planeta se originan de la misma manera, por acción de de la meteorología, del clima, y por acción de los seres vivos. Partimos siempre de un suelo, la flecha verde a la derecha es la formación del suelo, ¿vale? Partimos de un suelo que está estéril, que es roca, que no tiene nada, por eso decía que no cualquier suelo vale para poner un cultivo para que crezca una planta. En lo alto de una montaña no hay suelo. Ese suelo se va rompiendo y se van desapareciendo las primeras plantas. Cuando pasan las primeras plantas también vienen los primeros animales. El suelo cada vez se va rompiendo más, el agua lo va desmigajando y al final llegas a tener un suelo en el que tienes raíces, tienes un horizonte donde todo lo que llueve va bajando y se te va acumulando aquí y tienes roca por debajo. Eso sería el suelo final, un suelo maduro. Pero ¿qué pasa? Que si tú aquí cultivas demasiado, cultivas de levantar mucho el suelo, de meter mucho aire, de meter mucha maquinaria, de compactarlo, puedes hacer la situación contraria, que es erosionar el suelo. La erosión, al principio, no la ves. Un simple rollito, si el suelo no tiene una buena estructura, si no está bien hecho, lo va erosionando poquito a poco y al final tienes la última imagen, que te hayas comido casi todo el suelo. Esto, guardalo por allí si queréis, luego al final lo recojo luego. Eso que al principio ves, pues mira, un arroyete que se está formando aquí, no sé qué, tal, un campo que está muy compactado, suelo, pues toda esa serie de bichos. Para alimentar un pajarillo como ese que hay ahí arriba, hacen falta 10 billones de actinomicetos, como esos que hay ahí blancos, porque es un ser microscópico. Hace falta 10 millones de esos bichos, 10 billones, 10.000 millones, 10.000 millones de protozoos, 5 millones de nemátodos, 100.000 ácaros, 50.000 colémbolos, 10.000 rotíferos. Fijaros
en 1 metro cúbico de suelo, que es lo que representa eso, la vida que tiene que haber para ser un suelo fértil. ¿Y quién vive en el suelo? Pues todos esos bichos. Todos estos bichos y todos estos seres vivos se están encargando de que esta materia que viene de un árbol vuelva otra vez al árbol. Unos cogiendo hojas, degradándolas y pasándolas a materia orgánica, más fácilmente disponible, para que estos otros bichos puedan esa materia orgánica cogerla y pasarla a compuestos que sean capaces las plantas de absorber. Otros simplemente triturando, otros abriendo galerías para que el suelo sea poroso. Otros incluso pueden atacar, como los gusanos estos los gusanos blancos, atacar y comer raíces. Pero si eres capaz de tener un suelo sano, habrá un bicho que se coma este, o habrá un hongo que ataca a este, y que el daño que te haga sea asumible. Eso solamente se consigue en suelos sanos y en suelos maduros. ¿Vale? Porque si no, lo que tendremos pues son encharcamientos que nos llevan a que los hongos predominen más, o las bacterias predominen más, y al final ataquen a nuestras plantas. O tienes suelos en los que hay muchísima materia orgánica, hay de más de materia orgánica, ponen los mosquitos las larvas, y al final las larvas cuando salen atacan a tu mata. Entonces hay que llegar a un equilibrio en el que todo esté proporcionado. Muy importante en el suelo, y hay alguien de aquí que sabe de eso también. Las micorrizas. Cuando surgen las plantas surgen sin raíces. Surgen en un ambiente en el que hay agua por ahí y pueden chupar el agua directamente a través de las protohojas, de las primeras hojas que tuvieron. Y las plantas, a medida que va cambiando el tiempo, se va haciendo más seco, tiran más a empezar a emitir las raíces estas. Pero claro, las raíces ya tienen una capacidad máxima de absorción, llegan a un sitio y no pueden absorber más. Y por las raíces necesitan coger, no mucho, porque hemos hablado que comían por las hojas, pero tienen que coger ciertas cosas. Sobre todo nitrógeno, fósforo y potasio. Y lo más peligroso, lo más difícil, el fósforo. Entonces, las plantas tratan de buscar el fósforo como sea. Y hay en un momento de la evolución, en la que la planta encuentra a uno que andaba por ahí y le dice, oye, ¿qué pasa si vamos de la mano? Y entonces la planta establece una relación simbiótica con un hongo. La relación normalmente suele ser hay ciertas plantas que hacen una planta con un tipo de hongo específico, y hay otras que hacen una planta con varios hongos dependiendo de dónde ande. Y se llaman micorrizas. Esas micorrizas, ese hongo que está ahí, porque veis que la raíz de la planta es solamente esto. Solamente eso. Fijaros lo que puede captar por ahí la planta. Lo que capte por aquí nada más. Pero todo esto que está por aquí, blanco, también está captando cosas para la planta. El hongo le capta fósforo a la planta y también le ayuda a captar otros nutrientes, otros minerales, y la planta a cambio le da, la planta a cambio al hongo le da la parte que hay por fuera de la raíz que se va descomponiendo, ciertos compuestos que se van descomponiendo, el hongo se va alimentando de eso, y gracias a esa simbiosis el hongo es capaz incluso de atacar a la roca, de sacar el fósforo de la roca, de ir rompiendo poco a poco la roca, porque los hongos tienen una capacidad ciertos hongos tienen una capacidad de emitir sustancias que son capaces de degradar el suelo. Por eso se va formando el suelo, porque la vida va atacando la roca, y va descomponiendo la roca y va sacando los compuestos que tiene la roca. Pues gracias a eso las plantas pueden sobrevivir en ambientes pioneros, y esos hongos que se asocian con el pino en este caso, al final también nos dan otra cosa, que son las setas. Ahí hay un níscalo, que es lo que se suele asociar con los pinos. Dentro de esas interacciones especiales están las micorrizas y están los nódulos en las leguminosas. En ciertas plantas, que son parientes de lo que conocemos todos, que es el garbanzo, la lenteja y la judía,
Pues hay otras especies, la soja, el cacahuete, la beza, la avena, la alfalfa, son leguminosas. Hay unas bacterias, estas son bacterias especiales, que viven asociadas a la raíz. Entonces son capaces de aportar hasta toneladas de nitrógeno a una hectárea de tierra. Si eres capaz de tener una buena nodulación en las leguminosas, te ahorras el abonar la tierra. ¿Esto qué haces? Pues aprovecharlo y decir, bueno, este año planto leguminosas y el año que viene planto un cultivo que necesita mucho nitrógeno, como por ejemplo pues unos tomates. Necesita aportar mucho nitrógeno. Entonces, lo que le deja la leguminosa cuando ha crecido, eso se descompone, la raíz se descompone y te deja lo que ha fijado en el suelo. El nitrógeno que ha fijado. Entonces no te hace falta aportar tanta materia orgánica para llegar a tener la misma cantidad de alimento en el suelo. Gracias a la combinación o las rotaciones de cultivo, podemos ir controlando la cantidad de nitrógeno que tiene el suelo. En este caso, si os fijáis, os he puesto esta foto, porque se ve, ¿de qué color se ve eso? Rojillo, ¿vale? Rojillo. No se ve muy bien el color, pero es rojillo. ¿Y qué tenemos nosotros que es rojo en nuestro cuerpo? La planta, ahí lo que está haciendo es producir hemoglobina. Porque para producir la fijación del nitrógeno, lo que hace la bacteria es coger el nitrógeno de la atmósfera y a partir de un nitrógeno atmosférico pasarlo a un nitrógeno que la planta es capaz de asimilar. Entonces, para hacer esa reacción se necesita muchísima inversión energética. En la Fertiberia de la Repsol, con petróleo, con energía, son capaces de coger el nitrógeno atmosférico y pasarlo al nitrógeno asimilable por las plantas. Aquí, con la hemoglobina, la bacteria es capaz de pasar el nitrógeno de la atmósfera a un nitrógeno fácilmente asimilable por la planta. Y además, sin coste energético para nosotros y aportando casi lo mismo que aporta un abonado normal mineral. Y en una forma de nitrógeno que es más estable en el suelo y que con la lluvia no se va a lavar. No se va a lavar tanto. ¿Vale? De la materia orgánica, si seguimos con la charla, que parece que hay recepción, pues daremos casi un monográfico. Aquí simplemente os pongo la diferenciación. Antes he dicho que había dos formas de diferenciarla. Una es por si está viva o si está muerta, y otra cosa es cómo es de fácil de descomponer en el suelo. En todos los suelos hay una parte que es fácilmente descomponible, digamos, que es esto, que son restos donde todavía se ve la composición de la hoja, son parte que se puede descomponer bien, y hay otra parte que ya han trabajado tantísimo los bichos. Hemos aprovechado un poco desde nuestra asociación, que es Ecolugar, esta charla organizada por Ecohuerta, para introducir la primera edición del curso online gratuito que vamos a hacer sobre agricultura ecológica. Como supongo que después de la explicación que ha dado Carlos, a más de uno le habrá picado el gusanillo de seguir un poco investigando sobre el tema y ampliar conocimientos, pues que sepan que a partir de marzo, que es cuando se va a comenzar el curso, se va a poder hacer un curso para ampliar todos estos conocimientos y, bueno, todo lo que nos ha explicado Carlos, pero frente al ordenador y pudiéndolo tener en PDF guardadito. Entonces, bueno, decir que la asociación a la que pertenezco es Ecolugar y que bueno, pues es una asociación jovencita que tiene 1 año y algo y su objetivo principal es el de apoyar esta serie de iniciativas como la de Ecohuerta y como no solo en materia agraria sino en materia energética o cualquier otra que apoye modelos sostenibles y alternativos en nuestra región. Entonces, bueno, este proyecto, que es el del proyecto de formación, se va a realizar a través de una plataforma Moodle, no sé si la conocéis. Sí, quien haya hecho cursos online, casi todo funciona con esta plataforma. Y bueno, se va a estructurar en 8 temas, divididos en 8 semanas, en los que básicamente los mismos temas que se van a abordar son los temas que ha tratado Carlos. En primer lugar, una introducción general sobre
que es la agricultura ecológica. Se va a ahondar más sobre esas corrientes de las que nos hablaba Carlos, la permacultura, la agricultura biodinámica y demás, donde surgen para quien esté interesado. Y luego, bueno, pues se va a ir un poco a desarrollar esas técnicas sobre el manejo del suelo, el manejo de la biodiversidad, etc. Y el objetivo va a ser que el alumno tenga una visión general sobre, uno, la situación del sector de la agricultura ecológica para quien esté, para aquellos que sean agricultores o para aquellos que decidan introducirse en el mundo de la agricultura, ver qué se van a encontrar cuando aparezcan allí. Y bueno, sus orígenes y las diferentes técnicas de manera general para llevarlo a cabo. Decir que el curso dispone de un tutor personal y por tanto el número de plazas va a estar limitado a 30 para que, pues que se pueda tener un seguimiento personalizado y correctamente, porque si no el tutor no daría abasto. Y como es un curso gratuito y depende de un trabajo voluntario, pues solo podemos contar con el trabajo de un tutor. Este es el aspecto que va a tener la plataforma. Aquella es la dirección. Raquel ahora os va a repartir una tarjetita en la que van a venir todos estos datos para quien esté interesado, así como datos de otras charlas que vamos a realizar aquí en marzo en la biblioteca. Y bueno, un poco de la actividad que hace la asociación, para que la tengáis todos los que habéis venido. Y bueno, el manejo de la plataforma es muy sencilla. Simplemente pincharíais en la categoría agricultura ecológica, que no sé si se ve ahora mismo muy bien, y a partir de ahí aparecerían los temas. Cada semana aparecería un tema nuevo, 8 semanas de 8 temas, y aparecería el tema en formato PDF, y al acabar la semana el alumno tendría que rellenar un cuestionario sobre el tema para ver si ha entendido más o menos los conceptos que se entenderán, una cosita sencilla. Los temas van a ir apareciendo de semana en semana, pero quien lo realice tiene libertad de organizarse como quiera. No es necesario que lo termine justo en esa semana. Y bueno, esto más concretamente, pues eso, lo que he comentado. El curso va a durar 2 meses. La fecha de inicio es el 10 de marzo, pero se podrá matricular ya, ahí pone a partir del 6, pero quien quiera ya puede empezar a mandarnos correos a través de formacion@ecoducat.es para apuntarse. Nos mandaría un correo simplemente con su nombre, su dirección de correo, y ya le proporcionaríamos un usuario y una contraseña para acceder a la plataforma. Como he dicho, la actividad es gratuita, el máximo serían 30 alumnos y el curso finalizaría el 10 de mayo. Y básicamente es esto. Esperamos que el curso tenga afluencia suficiente para poder seguir haciendo más ediciones, y queremos que las próximas ediciones tengan una parte práctica que comentaríamos con la ecohuerta y posiblemente se podría realizar allí. Y bueno, pues como he comentado, que este curso va dirigido a todo el mundo, a aquellos que sean, no sé si habrá algún agricultor por aquí, pero bueno, tanto agricultores como para personas que quieran sembrar en su terraza sus matitas de tomate este verano, o pues simplemente aquel que quiera ir al supermercado y reconocer bien los productos ecológicos. Y no sé si tenéis alguna pregunta sobre